Buenos días para todos. Muchas gracias por estar allí. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Milenka, por estar ahí a pesar de la diferencia horaria. Y bueno, esto es un ejercicio en el que en esta etapa en la que estamos hoy, lo que vamos a hacer es presentarles al equipo con el que vamos a trabajar este análisis de factibilidad desde el punto de vista de la Cámara de Industrias de un eventual acuerdo del Uruguay con China. Y a su vez también les van a comentar a Andrés y Milenka la modalidad que hemos adoptado para llevar adelante este estudio. Yo les pediría a todos los participantes, primero, que mantengan sus cámaras encendidas por una cuestión de respeto hacia todos, y está bien que la reunión no sea presencial, pero eso no impide que podamos mostrarnos y tener un intercambio mejor. Y por otra parte, luego de las exposiciones, habrá un espacio para preguntas. Lo que les pedimos es que las preguntas estén referidas exclusivamente a esta actividad que estamos haciendo hoy, que es la modalidad en la cual se hará el estudio, no sobre el fondo de la cuestión, porque para eso ya habrá otras oportunidades. No es la reunión, sino simplemente es la reunión en la que iniciamos un largo proceso que está previsto que nos lleve hasta el mes de diciembre y en el cual podremos ahí sí ir sacando conclusiones institucionales sobre el tema de fondo que hoy nos une. El agradecimiento, además, de la Comisión de Comercio Exterior, a la presidencia de la Cámara, a los funcionarios de la Cámara, que han trabajado muy duramente y nos han apoyado para conseguir esto. A continuación, le daría la palabra entonces a Alfredo Antía para que abra esta reunión, y luego sí ya tendríamos las palabras de los técnicos que nos ayudan. Alfredo. ¿Qué tal? Gracias, Washington. Muy buenos días a todos. Un placer de estar esta mañana junto a ustedes. Y con la sensación de que estamos frente a un momento, la historia lo dirá, pero quizás estemos escribiendo algunas de las páginas más relevantes que puedan leerse en lo que es el transitar del país en su conjunto. Y si hacemos las cosas como nos las proponemos de la industria en general, y aquí estamos para trabajar, para sostener y para tratar de, digamos, de apalancar y de fortalecer a cada uno de los sectores, y si podemos a cada una de las empresas que integran nuestra gremial. Y no solo a quienes hoy están en esta fotografía, ¿verdad?, sino a quienes podamos impulsar y fruto de este instrumento que se plantea a desarrollar ámbitos que por ahí hoy no conocemos, pero que permitan que tengamos más cantidad de socios, más cantidad de empresas pujantes y mayor desarrollo para nuestro país. Como ustedes han visto, nos hemos movido realmente muy rápido. El día 7 de septiembre el presidente de la República hizo este anuncio. El anuncio, si bien no nos tomó por sorpresa porque sabíamos que el gobierno estaba detrás de estos pasos, es fruto, digamos, de una posición institucional de la República. Claramente el Uruguay, gobernado en su momento por los presidentes anteriores, recorrió el camino de la apertura comercial y particularmente de la complementariedad que pudiese darse con China. Lo hizo el presidente Vázquez, ahora lo hace el presidente Luis Lacalle Pou, y en la lectura de los hechos
simplemente la lectura de los hechos, nosotros como responsables de la Cámara, de este gremio que nos nuclea, entendimos que se daban las condiciones políticas para que efectivamente lo que en alguna oportunidad, quizás con otros actores, tanto a nivel interno de la política uruguaya como de los interesados en comerciar con Uruguay, no existía, como en esta oportunidad, una suerte de conjugación de elementos que llevan a la idea de que efectivamente estamos ante un hecho que tiene una base sólida, que es la base política uruguaya, por un lado, y es el interés chino, por otro. En un contexto internacional donde Uruguay ofrece esa imagen de estabilidad jurídica, de estabilidad política, que contrasta particularmente con la de nuestros vecinos. Entonces, visto eso, nosotros nos movimos rápidamente porque entendimos que representando aquí en esta Cámara intereses obviamente ofensivos y ciertamente sensibilidades que debemos cuidar, nuestro entendimiento fue estar cerca de la jugada, estar lo más cerca posible, armar los equipos, decir, sabiendo que tenemos muchas debilidades, sí quiero, pero quiero participar de cerca, ¿verdad? Y quiero además plantear algo que se nos vuelve esencial y que es el reclamo permanente. Nosotros estamos en un país donde para producir tenemos dificultades de competitividad serias, tenemos un peso del Estado que dobla nuestras espaldas, y obviamente a eso sumamos esa escala país que todo lo vuelve, digamos, más pequeño a la hora de, digamos, de compararnos con grandes actores y fundamentalmente con un esquema, con un contrato social que el país se ha dado que implica una suerte de derechos en materia laboral, de obligaciones en materia medioambiental, en materia jurídica, en materia de cumplimiento de ese contrato que nos hemos dado como país, que muchas veces nos lleva a compararnos con otros y que se vuelve un costo que nosotros tenemos que asumir en esa comparación de la producción y que nos obliga a estar hombro con hombro y convocar a los compatriotas a estar hombro con hombro, a dejar de lado las diferencias internas, para tratar de comprender que esa distancia que tenemos con el mundo que nos rodea la debemos reducir de modo tal de poder disimular esas carencias, esas dificultades, esas desventajas que claramente aparecen, y trabajar muchísimo el tema de la competitividad. No estamos y no vamos a proponer decir no podemos ir porque no tenemos las condiciones de competitividad. Ahora, con el hecho consumado, nosotros debemos obligar a nosotros mismos al cambio, pero debemos solicitar y pedir a las autoridades de gobierno que el cambio, que el escenario, que aquello que no depende de la suerte de las empresas, que está por fuera de nuestras casas, hacer lo imposible para que se entienda que abrirnos al mundo y pretender competir en calidad y en precio obliga al Estado uruguayo, a todos sus socios, a entender que necesitamos condiciones de mayor competitividad. En ese escenario, nosotros, como ustedes vieron, nos hemos movido muy rápido, hemos hecho un llamado interno a esta reflexión que empezó por la propia mesa directiva, con nuestro staff técnico permanente de la Cámara, y bueno, y hoy estamos haciendo esa palabra que aparece ahí en la agenda, el kick-off, el puntapié inicial de la presentación del economista Andrés Reboledo, como un jugador que se suma a nuestra tarea, y de Milka Montt, quien nos asistirán con su conocimiento, con su expertise, con lo que ya ellos han hecho por su país, ¿verdad? Y que lo tomamos como un gran aporte para lo que pueda ser no solo el trabajo de ayudarnos a correr el velo de cómo se juega este partido, ¿verdad? Y no solo a nosotros, sino también al propio país, a las autoridades públicas, al gobierno de la República. Fíjense que el presidente anunció esto el 7 de septiembre. El día 29 de septiembre nosotros anunciamos este acuerdo
con estos ciudadanos chilenos que se disponen a colaborar con el Uruguay y con nuestra Cámara de Industrias, y tenemos una expectativa muy amplia de que realmente la ayuda que nos puedan dar sea relevante para el trabajo que estamos encarando. La sola lectura, si ustedes me permiten, voy a empezar por Milénica, Montt. Milénica es ingeniera en alimentos con magíster en dirección pública de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 18 años de experiencia laboral, en los cuales ha trabajado fuertemente en áreas de gestión pública, así como también innovación y desarrollo en el sector privado, liderando equipos multidisciplinarios. Se ha desempeñado en instituciones públicas como ProChile, Direcon, que es la Dirección Económica de Relaciones Exteriores, Ministerio de Energía, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Y también ha tenido un largo recorrido en la actividad privada y en la actividad académica. Bueno, si leo el currículum del economista Andrés Reboledo, voy a leer solamente un párrafo, porque realmente me va a consumir buena parte de la reunión. Andrés Reboledo es experto en economía internacional y negociaciones comerciales, fue jefe negociador de diversos tratados de libre comercio, como los firmados por Chile, con China, Uruguay, Australia, Vietnam, Malasia, Filipinas, Alianza del Pacífico y el TPP, el Trans-Pacific Partnership. Integró también el equipo negociador como jefe de área de acceso a mercados en los TLC firmados con Estados Unidos, Unión Europea, Perú, Colombia, Japón, Corea, India y Turquía. Una breve anécdota antes de darle la palabra a Andrés Reboledo. Hace 4 o 5 años atrás, un amigo que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica me convoca a participar en una suerte de clase abierta para unos alumnos de posgrado para hablar sobre temas de... En mi caso particular me pedía una opinión sobre el impacto del capítulo de propiedad intelectual, los modernos capítulos de propiedad intelectual cuando están por encima de los requerimientos de la OMC, en el concierto de las discusiones que se dan en el mundo, ¿no? Y yo le decía, pero escuchame, me parece que es demasiado, mirá que tú has participado en muchos foros con este tema. Bueno, muy bien, cuando acepto la invitación, veo que aparece también una figura que yo no conocía, con su nombre impreso, Andrés Reboledo. Entro a leer en internet quién es Andrés Reboledo y lo llamo a Martín Rizzo y le digo, pero Martín, yo no puedo sentarme en una mesa junto a Andrés Reboledo con todo lo que acabo de leer, que por cierto les leí un párrafo recién, pero es, no sé, 2 o 3 páginas de un larguísimo recorrido al servicio de su país, particularmente en el tema de comercio internacional. Bueno, lo cierto es que esa reunión se dio, a mí me tocó hablar de lo que yo algo entendía, y por cierto Andrés, de lo tanto que él sabe, y eso me sirvió para conocer que todo eso que impresiona un poco de ese currículum se resume en una figura humana cercana, una figura llana, una figura humilde, una figura que además es amiga del Uruguay. Andrés Reboledo ha sido embajador en Montevideo. Andrés Reboledo ha estado en el Uruguay en muchísimas circunstancias, y a partir de aquel momento, que debe tener 5 o 6 años de antigüedad, y yo a Andrés se lo recordaba el otro día, al día de hoy ha venido muchas veces, ha sido motivo de consulta de la prensa especializada del país sobre estos temas, y bueno, y ocurrió lo mismo ahora, con la diferencia que nuestro equipo de comercio exterior, Washington y César, que está acá a mi lado, y si lo llamamos Andrés Reboledo, y bueno, lo llamamos Andrés Reboledo está acá, y Andrés Reboledo, gracias por aceptarnos, gracias por comprometerte con nosotros, y desde ya comprometerte con ese objetivo que yo decía en las primeras palabras. Vamos a tratar de estar cerca de la jugada para que esto sea para el mayor beneficio posible para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, Andrés, el piso es de ustedes. Ustedes se reparten con Milenka como gusten hacer la presentación.
Bueno, muy bien, muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por esa presentación, Alfredo. Eh, la verdad es que algo cohíbe cuando uno le presentan de esa manera, pero bueno, sinceramente, tomando alguna de tus palabras, nuestro objetivo, nuestra motivación es fundamentalmente integrarnos al equipo, ¿no? Como lo llamabas tú en tus palabras iniciales. Siempre es bueno y un honor integrarse a equipos uruguayos, ¿no? Más aún con los resultados de las últimas semanas, queda más en evidencia que el equipo uruguayo siempre es el equipo que va liderando todas estas cosas. Me refiero con esto al, al- al parangón con el fútbol, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias además, Washington, por este detalle de tener la posibilidad de tener una conversación con las pantallitas prendidas. Parece algo bien menor. Yo hago clases en la universidad y la verdad que una de las cosas que uno resiente de la presencialidad es la posibilidad de interactuar con algún lenguaje corporal, ¿no? Que siempre ayuda en este tipo de diálogo. Eh, Como decía Alfredo, Washington y César ahí en la introducción, lo que nosotros básicamente queremos es aportar nuestra experiencia, lo que hemos transitado desde la política comercial de Chile, que ha sido intensa en negociaciones comerciales. Trae también un poco lo que conocemos y los elementos que parecen también en ese sentido relevantes de otros procesos de negociación que hayan hecho otros socios de América Latina con China. No hay muchos acuerdos de China, a diferencia de Estados Unidos, que a esta altura tiene prácticamente acuerdos con todos los países, bueno, pues excepto Mercosur, en América Latina. En el caso de China tiene fundamentalmente acuerdos con Chile, con Perú, con Costa Rica, ¿no? Entonces un poco contarles cómo eh, hemos recogido nosotros la experiencia de esos otros acuerdos, no solo respecto a las negociaciones, que esperamos todo este proceso concluya en esta primera etapa en una decisión positiva que permita iniciar un proceso de negociación. Convengamos que lo que vamos a iniciar ahora es un aporte de la perspectiva de la Cámara para un proceso que va a generar los elementos para que los gobiernos tomen la decisión. Cabe decir en todo caso en este punto que yo por lo menos nunca he visto un caso de un estudio de factibilidad que haya tomado finalmente la decisión de no emprender las negociaciones. Usualmente hay llamemos una predecisión política de avanzar. En este caso tiene una particularidad y que tiene que ver con probablemente el rol de Mercosur en una negociación que pudiera emprender en este caso un miembro individual, y veremos qué significa eso en el camino. Obviamente que esos elementos en particular escapan a lo que podamos nosotros avanzar, no solo desde la Cámara, sino que también obviamente desde Uruguay. Pero es una oportunidad muy, muy relevante este estudio de factibilidad. Hay varios elementos que uno puede, y tiempos, y procesos, y actividades y acciones que podamos aprovechar en esta etapa. Y, y como digo, nuestro objetivo es traer esta experiencia de la negociación, pero también del funcionamiento de los acuerdos, cómo nos ha ido, cuál ha sido nuestra experiencia respecto a lo que esperábamos, lo que se dio o no se dio, eh, aquellos sectores que se declararon con mucho interés para poder exportar, otros que se declararon sensibles y por lo tanto eh, tenían ciertas aprensiones respecto a la apertura, a una mayor competencia china, la administración de temas prácticos, que también suele ser un elemento muy significativo de la implementación y la utilización de estos acuerdos, en términos muy prácticos, qué significa administrar temas aduaneros, normas de origen, cosas de este tipo que probablemente ustedes, muchos de ustedes lo viven día a día, y por lo tanto siempre es relevante ver un poquito qué significa esa realidad a la luz de un marco normativo que pudiera dar un acuerdo de estas características. Sinceramente, a mí me parece que esta es una gran oportunidad que tiene Uruguay, así lo he transmitido en las oportunidades que he tenido en conversaciones con distintos medios,
a propósito de la presentación interna de este proceso de la Cámara. Y creo que, bueno, si las cosas se hacen adecuadamente, conservando y generando un balance razonable respecto a las visiones que tienen los distintos sectores productivos del país, los distintos subsectores dentro de lo que podría ser una Cámara como esta, es una oportunidad histórica. Me gusta esa frase de Alfredo que efectivamente pudiera esto significar un punto de partida respecto a un proceso de inserción por parte del Uruguay, que por cierto ha sido un debate muy intenso hace muchos años, ¿no? Y por cierto también, como decía Alfredo, gobiernos de distintos signos lo han tratado de colocar en la mesa y bueno, dificultades tanto en el ámbito doméstico como también en el contexto de la membresía de Uruguay en el Mercosur, nos han permitido dar estos pasos. A mí sinceramente me parece que comenzar por China es un paso valiente. No es lo mismo, obviamente, imaginarse una negociación comercial como aunque Uruguay tiene otro, digamos, pero digamos, en términos del impacto y la envergadura del socio y del tipo de acuerdo que estamos hablando, por cierto, no es lo mismo comenzar con China que con otro, ¿no? Más aún en un contexto de un momento económico bien desafiante que estamos viviendo en el mundo y en América Latina en particular, en un contexto económico saliendo de esta pandemia que nos ha relativizado muchos ámbitos en materia de globalización, apertura, etcétera. Por lo tanto, creo que desde esa perspectiva este esfuerzo y eventualmente, como digo, el inicio de la negociación, sí que se concreta, repito, creo que no debiera por qué, a no ser que pasen cosas políticas de otro carácter en el camino, pero no debiera por qué uno pensar que eventualmente dos países que ya se han sentado a decidir que quieren estudiar pudieran terminar decidiendo que no una negociación. Creo que, como digo, es un paso muy valiente y por cierto, va a marcar un momento importante de la política comercial del Uruguay, como lo decía Alfredo, y un punto de inflexión, al menos en esta parte de la historia de la inserción de Uruguay en el mundo. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación, por convocarme a este esfuerzo que vamos a hacer colectivamente, que vamos a tratar de trabajarlo y que vamos a, en ese sentido, tratar de ir generando las conversaciones y el método más apropiado para que podamos entre todos construir una posición cámara, por llamarlo, por tener una definición del objetivo final de este proceso, ¿no? Una definición que nos permita como cámara entregar una visión colectiva al gobierno, habiendo generado un debate con la mayor información posible y sobre todo con mucha participación. Y por eso, que como vamos a ver ahora inmediatamente aquí en las próximas láminas rápidamente, que tenemos una presentación muy ejecutiva, esperamos. Es por eso que lo que está contemplado son distintas etapas que permitan desarrollar esta metodología, como digo, con la mayor participación e información posible, ¿no? Entonces, si me permiten, quisiera, se me escucha bien, ¿no? Yo me coloco esto aquí porque tengo esto a veces por acá abajo y no se me escucha. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Andrés. Sí, perfecto. Vale. Déjame ir a esto que se hace así. Se hace así. Bueno, entonces rápidamente mostrarles este panorama metodológico. Como decía Alfredo, la idea es compartir fundamentalmente lo que vamos a hacer
y los elementos más específicos que podremos dialogar en cada una de las etapas. Probablemente en algunos tips y algunas cosas también quisiera dejar planteado hoy día en esta primera conversación para empezar esta reflexión y para que ustedes además lo lleven, lo procesen y eventualmente sean elementos que permitan ir interactuando en esta conversación. Como digo, la idea es que esto lo construyamos colectivamente, ¿no? El contexto, bueno, yo creo que es lo que hemos desarrollado ahora. Me parece que lo importante es pasar directamente a esto, que es la fotografía de las distintas instancias que nos hemos dado para llegar a ese resultado final hacia principio, mediados de diciembre, que así nos hemos planteado el timing, con esta posición de la Cámara que permita dar también más sustento al proceso que el gobierno tendrá que emprender en su propio estudio, ¿no? Obviamente que el estudio de factibilidad lo tendrá que, y es responsabilidad y lo tendrá que conducir el gobierno, pero no cabe duda que tanto esta etapa como, y sobre todo la negociación solo resulta eficiente y adecuada a la medida que haya un proceso también desde el gobierno con las distintas fuerzas vivas y por supuesto en el sector privado, un diálogo fluido y una cooperación ojalá lo más estrecha posible para poder hacer una negociación pertinente en ese sentido, ¿no? Una de las claves al final de estas negociaciones, ¿no? Que los gobiernos convoquen a todos de forma tal de tener esa mirada de país, ¿no? Estamos en esta primera reunión, la primera columnita que está ahí, la idea es esto, ¿no? Comentarles un poco de lo que vamos a hacer y a partir de ahí, ojalá irnos más motivados que antes de la reunión, de forma tal de ir pensando los elementos que vamos a trabajar conjuntamente en la siguiente etapa. Vamos a tener 2 reuniones las próximas semanas. En principio hemos contemplado esta franja horaria, y esta modalidad para estas 2 reuniones. Esto nos ha permitido, entre otras cosas, este mundo tecnológico virtual remoto, nos ha permitido actuar rápido, como decía Alfredo, porque claro, esta es una manera eficiente de compartir, en fin, información y lo vamos a seguir utilizando como herramienta. Y esa es la segunda fase. La siguiente lámina rápidamente les voy a mostrar por fechas, pero fundamentalmente son actividades en lo fundamental semanales, ¿no? Una tercera fase tiene que ver, y aquí no sé si esta es una expresión uruguaya, me parece que no, pero nosotros en Chile la utilizamos cuando vamos a los detalles, que es un símil como de un maestro en una obra. Aquí entramos a picar, entramos a trabajar en los detalles específicos sectoriales. No sé si esa es una expresión uruguaya, no me acuerdo. Y por lo tanto, en esta tercera fase, lo que nosotros queremos es hacer reuniones específicas y sectoriales con cada uno de ustedes. Esto tiene varias consideraciones. En primer lugar, requerimos, y eso lo tendremos que hacer ahora, antes de que comience obviamente esta fase, hacer lo más pertinente, llamemos los clústeres sectoriales que convocaremos para la conversación, de manera tal de que este diálogo sea en torno a un conjunto de empresas y sectores o subsectores productivos que tengan una agenda relativamente compartida, ¿no? De forma tal de que lo que discutamos ahí haga sentido a quienes están participando de esta reunión, ¿no? Y esto, la diferencia con lo anterior, que va a ser unas presentaciones de tipo más general, como digo, vamos a entrar a los detalles donde probablemente cada uno de ustedes podrá plantear temas específicos respecto a sus actividades económicas en particular, sus visiones de cómo eventualmente ustedes quieren verse reflejados en el Tratado de Libre Comercio. Creo que eso también es relevante como para empezar a pensarlo, ponerse en el escenario de que esta negociación vamos a tener elementos en las 2 primeras sesiones de cómo podría lucir un tratado de libre comercio entre Uruguay y China, ponerse en ese escenario y traer una visión
considerando que ese es un escenario posible, a las reuniones sectoriales, ¿no? En el sentido de, yo quisiera que mi apertura ya fuera tanto, que acá eventualmente no, que tuviera waiver, etcétera. Cosas de carácter muy específico. Creo que es muy, muy importante tener esa visión de parte de ustedes. Y a partir de ahí, como digo, serán los elementos más concretos que terminarán posibilitando hacer la última fase de esta metodología y de este trabajo, que es el resultado final, que es lo que está ahí en esa cuarta columna, que es directamente este informe de la Cámara que contendrá estas visiones. En la fase 3 la haremos presencial, por lo tanto ahí vamos a tener más posibilidades aún de interactuar en lo del body language que hablaba hace un rato, y lo haremos obviamente en una metodología lo más participativa posible, y en 2 etapas, ¿no? Una primera conversación que surjan estos temas y después eventualmente una segunda conversación que permita cerrar temas que puedan quedar abiertos, que puedan quedar pendientes, ya sea por reflexiones adicionales de cada uno de ustedes o por en una de esas requerimientos de información. Requerimientos de información que también surjan de estas reuniones sectoriales, ¿no? Ese es el panorama, esa es la metodología. Esto es lo que nos ha parecido con el equipo directivo de la Cámara lo más pertinente, y es la metodología que le queremos hoy día plantear a ustedes de trabajo en las siguientes semanas, diría yo, ¿no? Porque esto termina en un par de meses más, ¿no? Entonces son las siguientes semanas. Perdón, estoy un poco resfriado. ¿Ustedes me pueden escuchar? Sí, perfecto. Les pido disculpas a mi voz, un poquito como el padrino. Pero crean que no refleja nada, no crean que refleja algo particular al respecto, es simplemente el resfrío de climas locos que salen sol y se van y vienen. Bueno, este es el panorama en términos de plazos, fechas. Supongo, César y el equipo, que esto lo van a compartir después con todos, por lo tanto, ahí lo pueden ver y lo pueden agendar. Las 2 siguientes reuniones serán colectivas, como la estamos teniendo hoy día, y las reuniones ya directamente en noviembre serán sectoriales. Entonces ahí cada uno tendrá que agendar, y esto tendremos que ser nosotros quienes les entreguemos la información relevante. Tendrá que agendar cuando le corresponde, en fila ahora, porque obviamente serán reuniones de trabajo y sectoriales, como decía hace un momento. ¿Qué vamos a ver en cada uno de los temas? Mira, yo creo que esto lo podemos ver rápidamente porque creo que muchos de los elementos ya los planteé, pero en estas primeras sesiones estos elementos que están ahí son los elementos de lo esencial que veremos, temas más de carácter general, llamemos quizás la evaluación de lo que ha sido la negociación y lo que ha sido la experiencia de la implementación y el aprovechamiento o no de estos acuerdos comerciales, con el foco particular de América Latina, ¿no? Ese es como el titular general respecto a los elementos específicos que veremos en estas primeras 2 sesiones que estaban indicadas en el cuadro anterior. Esto simplemente para tener algunos tips y empezar a tener alguna referencia de lo que estamos hablando. Estos son los TLCs que tiene China. Ahí están los 3 que tiene con América Latina, en amarillito. Quiero simplemente destacar que en el caso de Chile se ha ido desarrollando este acuerdo. El original no es el mismo que el que existe hoy día, que es uno de los elementos y uno de los rasgos probablemente más significativos que uno pudiera tener en mente eventualmente en una negociación entre Uruguay y China, ¿no? Que pudiera significar una modalidad interesante, ¿no? Que es algo evolutivo, sobre lo cual conversaremos en detalle en la próxima oportunidad, pero fundamentalmente creo que ahí hay una clave que puede ser interesante en la negociación, que básicamente se muestra en este cuadro, ¿no? En esta flechita de tiempo,
que lo fundamental refleja las etapas de esta evolución de este acuerdo en el caso particular de Chile. Y esto lo coloco y lo dejo planteado porque habrá que ver cómo se plantean eventualmente nuevamente, puesto en el escenario que esto se gatille una negociación, habrá que ver cuál será la modalidad que acordarán los gobiernos. ¿Negociamos un paquete completo con todos los temas que están aquí o vamos negociando de a poco? Sobre eso, por ejemplo, sobre ese elemento en particular, la Cámara pudiera tener una opinión y pudiera eventualmente dar una apreciación respecto a ese tema, por ejemplo, en lo general. Allá los temas específicos que obviamente surgirán, como lo hemos hablado, a propósito de la discusión específica y sectorial que vamos a tener, ahí hay una pista y un elemento que me parece relevante tenerlo en consideración. Rápidamente quiero mostrarles esta laminita, esta laminita, esta se nota, ahí se me cayó mi carnet de mi edad, este slide, dicen ahora los jóvenes, este slide de esta presentación, básicamente son los siguientes 2 o 3 slides, que básicamente lo que muestra es, llamemos, lo que pudiera ser un índice de referencia de lo que eventualmente será el estudio de factibilidad que conduzca el gobierno, ambos gobiernos. Y ahí lo que nosotros hicimos rápidamente fue colocar aquellos temas que se detectan en los estudios de factibilidad que China ha hecho con los países de América Latina, con estos 3 países a los cuales me he referido. Y hay elementos que indudablemente van a estar, probablemente, porque uno desde ya desprende que han estado en todos, y otros que, bueno, veremos cómo se perfila esa negociación, o perdón, ese diálogo entre ambos gobiernos, ¿no? Pero aquí lo que queremos y lo que quisimos compartir con ustedes es este panorama de lo que, como digo, sería eventualmente una tabla de contenidos de un estudio de factibilidad y cómo, por lo tanto, nosotros, como Cámara, tenemos que ir preparándonos para eventualmente aportar en alguno de estos elementos llevando la perspectiva y la visión del sector privado de la Cámara en particular en este caso, ¿no? Ahí están los temas y los subtemas de lo que es, como digo, la suma. Este es el máximo común denominador de los 3 estudios que se hicieron en los 3 casos de negociación que hoy día están, de acuerdo, que hoy día ya están en curso entre China y países de América Latina. Ok. Estudios de aprovechamiento, también se los dejamos. Hay algunos estudios que son interesantes, que uno puede ir al detalle de cada uno de esos países. Y con esto yo diría que voy terminando porque ya creo que me he tomado demasiado tiempo para ver si tenemos un espacio para conversar. Simplemente mostrarle esta primera foto, que me pareció también en esta primera conversación de lanzamiento, una foto que da algunas pistas de al menos cómo le ha ido a los socios, a los amigos, a los países de América Latina. Y uno puede concluir de estos gráficos que hay 2/3 de éxito, por ponerlo de alguna manera en los 3 países, ¿no? O sea, a 2 no ha ido bien y a 1 no tan bien. Costa Rica, ojo, esto es una conclusión súper osada, porque hay mucho más que el comercio en una relación. De hecho, hay inversión, por ejemplo, también. Pero es una primera silueta de lo que uno pudiera tener como primera fotografía de cómo ha afectado los flujos comerciales como indicador tradicional en cada uno de estos países. Y ahí ustedes pueden ver que a Chile, a Perú, este acuerdo le ha significado beneficios importantes, comercio y el intercambio total ha crecido, y ha crecido fundamentalmente porque han crecido las exportaciones y las importaciones, han crecido en consecuencia el flujo en ambos sentidos,
Y en el caso de Costa Rica, ha crecido el comercio total, el intercambio comercial total, pero ustedes pueden ver ahí que ha crecido de manera completamente sesgada hacia las importaciones y no las exportaciones. Entonces, obviamente que aquí desde ya surgen preguntas, por qué ahí en uno pasa algo y en otro pasa, y hay otros efectos, cosas que tendremos la oportunidad de conversar en las siguientes etapas de por qué eventualmente y dónde están las pistas. La, la gracia y lo beneficioso de conversar esto con el diario del lunes, no sé si dice nuevamente un dicho allá en el diario del lunes, es que vamos a tener métrica que nos va a permitir ya tener algunas pistas y eventualmente elementos explicativos respecto a esa métrica. Eso es, Alfredo y el resto del equipo, muchas gracias. Tenía más cosas, pero creo que no nos va a dar más tiempo, entonces como esto estaba planificado en algo de 1 hora y media o más, como máximo, aprovechemos quizás de empezar un diálogo, si les parece. Muchas gracias por la presentación, Andrés. Y quizá a modo de disparador, una pregunta sobre esa última lámina que pusiste justamente y el impacto negativo que se percibe en las exportaciones de Costa Rica, inclusive ya desde antes de la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con China, y es si eso se debió a algún producto en particular o es una cuestión genérica. Me viene a la cabeza que estaba Intel y después salió. No sé si tuvieras elementos como para responder esto. No tengo los elementos, lo específico. Efectivamente, Washington ahí, la economía tica es una economía en lo que se refiere a estos temas de comercio exterior, pero en general es su aparato productivo bien particular, es muy dual, ¿no? Porque tiene una ventaja comparativa clara, llamemos en el ámbito más bien primario, y a la vez está en estos sectores de puntas tecnológicos a propósito de la instalación hace algunos años de Intel. Ahora, Intel también hace algunos años se fue en tanto productor de chip allí y dejó más bien el ámbito de la capacitación, cosa que ha generado externalidades muy interesantes en materia del sistema técnico profesional en ese país, digamos. Pero una de las cosas que uno ve en Costa Rica, y no solo con China, y habrá que verlo ahora cuando hagamos el doble clic respecto a China ahora, es que muchos flujos cayeron cuando se fue Intel como consecuencia de eso, ¿no? De ese flujo que ya no está cuando se fue y se deslocalizó en algún país de ASEAN, creo, si no mal recuerdo. Pero bueno, habrá que hacer eso doble clic para contrastar o no esta hipótesis. Bueno, los que quieran participar, si se sirven levantar la mano o poner la manito de reacciones, les iremos dando la palabra. Yo no veo a toda la pantalla, pero voy a estar pasando de una pantalla a la otra para ver si veo alguna reacción por ahí. Jorge Bardier. Yo lo que pediría es que se identifiquen como para que ya Andrés los vaya conociendo, diciendo el nombre, la empresa, el sector al que representan. Así vamos poniendo en autos a Milenka y Andrés de quién es quién dentro de este gran equipo que tenemos. Gracias, Washington. Buenos días para todos. Milenka, Andrés, mi nombre es Jorge Bardier. Soy miembro de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias del Uruguay. Hace muchos años que participo en la comisión y he tenido el honor de presidir la misma cuando tenía una actividad más intensa en algún sector industrial del país. Hoy por hoy soy director de una organización que tiene sede dentro de la Cámara, que es Asociación Empresec Uruguay, que es una asociación que representa en el Uruguay y lleva adelante el trabajo de Naciones Unidas. Andrés, en un momento tú mencionaste al pasar
el grado de satisfacción que se dio o que pudo, al finalizado el día, cuál fue el grado de satisfacción que se encontró terminada la negociación. Me gustaría saber si podés brevemente, entre la aspiración y en el que terminaron, cómo se movió esa aguja entre qué tanto querían, qué tanto consiguieron, en un esquema general. Obviamente, como siempre, vamos a encontrar ganadores y perdedores, vamos a encontrar quienes tengan más o menos satisfechas las expectativas iniciales, pero en líneas generales, ¿qué podemos encontrar si ponemos, por un lado, los intereses ofensivos que puede tener el Uruguay, teniendo en cuenta que hay algunas actividades primarias que son parecidas a algunos de los países? ¿Cuáles son, en una primera idea, con qué nos podríamos, cuál es el grado de satisfacción con que se encontraron ustedes? Quedo por ahí como primera... Gracias, Jorge. Jorge, entiendo que la pregunta tiene que ver con el resultado de la propia negociación, no con la evolución después de la utilización del acuerdo, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Ok, sí, interesante, porque son momentos y evaluaciones distintas. Mira, yo diría lo siguiente. Lo primero es que el negociar, por lo menos la experiencia nuestra, negociar con China no es lo mismo que negociar con otros países asiáticos. Y eso lo digo porque nosotros nos enfrentamos a una negociación con China cuando ya habíamos negociado con otros asiáticos. Y esos otros asiáticos había sido experiencias muy complejas para nosotros, con negociaciones muy duras, con mucho proteccionismo de la contraparte y por lo tanto con expectativas que en algunos casos, desde la perspectiva de la apertura de productos de exportación nuestro, con expectativas que se vieron en algún punto frustradas. ¿Ok? Me refiero al acuerdo, por ejemplo, con Corea, después negociamos con Japón. Uno, lo que quiero decir con esto, y me parece interesante plantearlo en ese contexto, que cuando nos sentamos a negociar con China, teníamos una expectativa que estaba más bien a la baja, como consecuencia de habernos negociado ya con esos otros países, que fue muy complejo. A lo mejor algunos de ustedes comercialmente negocia con Corea, por ejemplo, con proveedores, no sé, pero se da mucho en esos países en que el balance de ellos es tan complejo que durante el proceso de negociación ellos te generan alguna concesión, pero a la vez te quitan otra porque quieren mantenerse en el mismo nivel. Entonces hace muy complicada cada vez dar el paso discreto, sustantivo hacia adelante, ¿no? En la negociación. Y eso un poco también pasa con Japón, donde además las porciones adicionales de apertura son marginales muchas veces, etc. Puesto eso así, cuando nos sentamos a negociar con China, nosotros a priori esperábamos que íbamos a tener un enfoque relativamente similar. Y la verdad que, y después uno lo ve también en las negociaciones, cuando uno conversa con los socios, amigos peruanos, ticos, pero la verdad es que una negociación que de ese sentido quizás también tiene que ver, y eso en general en la vida pasa mucho, cuando uno tiene las expectativas más bajas, el resultado final suele ser más atractivo, a priori. Y yo diría que esta como máxima en general en el caso nuestro se cumplió. Es decir, este es un acuerdo que nosotros terminamos muy complacidos, de hecho se negoció muy rápido y con un grado de apertura mayor al que pensábamos inicialmente. Y además y ese creo que si uno puede colocar un título de la canción cuando conversemos a partir de la próxima semana, con una dosis, y eso no se daba en otras negociaciones, enorme de pragmatismo. Y por lo tanto la posibilidad de ir acomodando cosas durante este proceso, y yo diría, para contestarte al final, en resumen, Jorge, yo creo que nosotros terminamos
obteniendo lo que queríamos y eventualmente más a propósito de las expectativas que nos habíamos creado. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Jorge, por la pregunta. Yo me permito y entiendo la ansiedad que todos tenemos por conocer detalles. La pregunta de Jorge era mucho más para la segunda fase de reuniones que para la de hoy. En la de hoy lo que queríamos era evacuar dudas, consultas sobre la metodología que vamos a emplear y no sobre el fondo de la cuestión. Perdón que vuelva a tratar de enfocar la cosa, pero de manera que podamos aprovechar lo mejor posible el tiempo y para que no queden dudas con respecto a la metodología, las formas de trabajo, etcétera, concentrémonos hoy, si es posible, en eso. No veo manos levantadas o pedidos de uso de la palabra por el chat. No sé. ¿Me permite, Washington? Sí, cómo no, Andrés. Lo que pasa, perdón, que desordeno un poco, pero solo quiero mostrarles una slide que me quedó dando vuelta, que habían varias otras, ustedes lo verán ahí, pero me parece que es bien interesante compartirla porque pone un contexto desafiante también interesante, que es esta slide, miren. Y que creo que marca el signo de los tiempos, ¿no? Y que tiene que ver con el contexto político que vivimos en nuestros países, ¿no? Se da mucho en Chile, veo que quizás algo menos en Uruguay, pero aquí en este cuadrito hay una encuesta que hacia allá el año 2017 se hizo en el BID respecto a cómo la ciudadanía, los países ven el libre comercio, los tratados de libre comercio, ¿no? Y en general, ustedes pueden ver ahí que hay, diría yo, una aprobación mayoritaria, obviamente va bajando según el país, pero llama la atención que donde hay una perspectiva y una visión más positiva respecto a los tratados de libre comercio es Chile y Uruguay, precisamente, ¿no? Ahora, hago la flecha y coloco la foto de acá, porque no, necesariamente ese me parece a mí que no es el panorama completamente que vivimos hoy día. Me parece que esto ha tenido un cierto retroceso y hay de alguna manera un ambiente más desafiante en materia de apertura, libre comercio. Nosotros lo estamos viendo muy intensamente en Chile a propósito de una discusión institucional y un proceso constituyente en curso que responde, bueno, a momentos de agitación política bien fuerte y que se ha extendido en otros países también. Insisto, en Uruguay esto no es necesariamente así, pero me parece que esto es una ola nueva que hay que tener en cuenta como contexto para efectos de todos estos debates, porque creo que, y con esto termino, creo que este cuadro de ahí del 2017, si lo hiciéramos hoy día, a lo mejor seguiríamos ahí arriba, pero las barritas quizás no serían tan altas como están ahí. Me parece a mí que ese es lo que uno puede desprender de este. Quería compartirlos porque creo que para todos es relevante tener esto como contexto. Muchas gracias, Andrés, por el aporte, fue muy bueno. Tengo a Guillermo Pons y a Pablo Valerio. Simplemente un apunte previo a darles la palabra con respecto a esto último que tú planteabas. Me parece que es así, la percepción es correcta y es correcta también en Uruguay. Y basta recordar que el propio proceso de aprobación del Tratado de Libre Comercio que se firmó entre Chile y Uruguay, a pesar de que el gobierno fue el que lo firmó, desde la propia bancada oficialista en el Parlamento hubo resistencias, y eso tú lo sabés, lo cual nos lleva a la necesidad de contar con la máxima difusión posible sobre los temas que se tratan, sobre cómo se tratan y sobre cuáles serían los eventuales impactos.
que es una cosa que nos ha faltado en las negociaciones anteriores, y en particular me refiero a la negociación con la Unión Europea. Un reclamo siempre de la sociedad civil viene por el lado de el no contar con un estudio de impactos que de alguna manera ponga alguna cuestión sobre esto. Antes de darle la palabra a Guillermo Pons, le voy a pedir a Héctor Tastás, que debe haber puesto mal su dedo y está compartiendo la pantalla, que deje de la función esta, porque nos quita la posibilidad de ver con mayor tamaño a los participantes. Ahora, Adelante, Guillermo. No estamos viendo nada malo, Héctor, en todo caso. Bueno, yo le dejé la duda por las dudas, para que la sacara rápidamente. El otro Pero día, se ve que está distraído, Héctor. el otro Héctor. día un fiscal aquí en un caso dejó su WhatsApp abierto y toda la tele y todo el mundo lo empezó a ver las cosas que escribía con otro abogado en el WhatsApp. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Andrés, un gusto. Mi nombre es Guillermo Pons, soy secretario de la Cámara de Industrias, así que seguramente nos estemos viendo en más de una oportunidad. Una pregunta y un poco más, sobre todo con respecto a la negociación que tuvo China con Chile en su momento y que tú participaste, no con el papel, en este caso, digamos, del lado de las cámaras empresariales, sino del lado del gobierno. Te quería preguntar cuál fue el papel de las gremiales empresariales, más específicamente de las gremiales industriales, en ese momento y en ese tiempo de negociación del TLC entre Chile y China. A ver, fundamental. El papel fue fundamental, como en todas las negociaciones, digamos. Al final, como decía también en un comienzo, estas negociaciones son colectivas como país. Los que se sientan a conducirla desde los gobiernos tienen que llevar posiciones necesariamente que sean coherentes con los distintos actores y particularmente el sector asociado al comercio exterior privado. Y por lo tanto, las gremiales tuvieron una participación, Guillermo, activa, intensa, estrecha, en el sentido de que en esa época que uno viajaba en la vida y por lo tanto uno iba físicamente a los lugares a negociar, obviamente también eso significó una participación de esa manera. Aquí hay un dato interesante, Guillermo. En muchas negociaciones, esto es así, ¿no? El cuarto adjunto, en fin, lo que ustedes viven seguramente, ¿no? En nuestras negociaciones. La mayor parte de los países, por la experiencia nuestra, es que muchas resoluciones, nudos que se resolvieron en la negociación, lo trajeron a la mesa de negociación los sectores privados de ambos países. Es decir, en paralelo se producían negociaciones y diálogos. Después puedo contar la anécdota, en el caso de los pollos con Estados Unidos, trajeron una fórmula, en fin, y la trajeron a la mesa y lo resolvieron. Y por lo tanto, esa participación activa, acompañando al gobierno que corresponde, pero además interlocutando con sus contrapartes privadas en el otro país, es clave. Eso en el caso de China no se da. En el caso de China no hay cómo tener esta interlocución por el carácter político, económico, institucional de China. Y por lo tanto no hubo esa frescura que permitió en otros casos traer soluciones de ese ámbito, por ejemplo. Bien, muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Pablo Valerio tiene la palabra. Buenos días, yo soy Pablo Valerio, director de DANC y presidente de la Cámara de Exportadores de Productos de Madera Sólida, CIPROMA. La pregunta es más general, no es tanto sobre la metodología, pero nosotros somos un país muy chico con socios en un Mercosur que son mucho más grandes que nosotros. China es un país muy grande y lo que busca es abastecimiento de materias primas en el mundo, supuestamente. Entonces, en este contexto la pregunta es si
pensamos desde la Cámara, o podemos desde la Cámara establecer alguna estrategia, más allá de las reacciones de la sociedad civil, hacia las reacciones que puedan tener nuestros socios del Mercosur con respecto a este tratado. Pablo, un temazo colocaste tú allá. Como dicen los políticos, te agradezco la pregunta porque me permite, ¿cómo se llama?, abordar un tema que, claro, obviamente en principio puede que escape a este debate nuestro, pero está ahí, implícito, latente. Ese tema me parece a mí. Y en la medida que actualmente en la configuración de esta posición que trabajaremos conjuntamente, uno puede colocar alguna consideración, alguna pista sobre eso como recomendación, en fin, entendiendo que tiene un carácter de otro tipo, pero la Cámara eventualmente puede aportar en eso, me parece que podría ser interesante. Mira, yo sobre eso, Pablo, lo único que pudiera en este punto y en esta etapa de conversación quizás incluir o aportar, es que a mí me parece que uno pudiera reforzar los canales de información del Uruguay en el Mercosur durante el proceso de negociación. Es decir, yo propondría, por ejemplo, si yo fuera alguien en el gobierno de Uruguay, que se estableciera una comunicación con cierta periodicidad durante los tiempos en que yo esté negociando con China y socios del Mercosur. Que sea diálogo, que sea información, que no haya nada vinculante, pero que permita probablemente tener algún feeling que pueda ir ayudando, capaz que convenza a otro de negociar o no sé, pero creo que podría uno introducir algo de ese tipo que pueda ayudar eventualmente. Bien, muchas gracias. No veo manos levantadas y lo que sí veo es que no hemos escuchado a Milenka. Andrés, yo te había dado la opción de darle la palabra cuando quisieras. No sé si hay algo que ella nos quiera comentar o agregar a lo que se ha dicho. Y capaz que eso despierta que algún otro quiera intervenir y levante la mano. Solo saludarlos y si bien está preparado que Andrés hablara, yo en general hablo poco y Andrés mucho, y por eso es que él tiene la voz gastada y yo no. Pero es así como trabajamos, hemos trabajado por mucho tiempo así, ¿no? Eso es broma. Bueno, solo aportar que como esto es una construcción colectiva en conjunto y nosotros nos consideramos parte de su equipo, es importante que nos vayan levantando necesidades de información. Por ejemplo, nosotros podemos hacer análisis de sectores, si bien los estudios de aprovechamiento vamos a utilizar los canales formales y oficiales de los países, también hacemos nuestros propios análisis, o si a ustedes les interesa ver un sector que a lo mejor ese país no lo estudió, lo podemos estudiar, podemos ir incorporando datos, nosotros ir tomando, por ejemplo, los datos que publica Uruguay 21, pero si ustedes tienen otras fuentes de información, también nos pueden ir retroalimentando para que vayamos teniendo enfoques, ¿no? Uno siempre empieza desde lo macro, pero después va abriendo cuál es el sector. Conversábamos ayer con Andrés, por ejemplo, el comparar cómo han ido variando las canastas exportadoras antes y después de que se firmaran los tratados, etcétera. Entonces, toda esa información podemos irla construyendo en conjunto y basta que ustedes nos digan, nos gustaría hacer un zoom en este sector, nos gustaría tener datos más acabados respecto a esto y eso lo podemos ir trabajando también. Sobre todo eso a la luz de del tercer pilar de esta metodología, ¿no? Que son esas reuniones sectoriales donde vamos a entrar en los detalles. Muy bien. Y por supuesto, y solo para cerrar, y noticias también. Por ejemplo, vi en LinkedIn que César compartió una noticia que Nestlé, con la planta que tienen en Uruguay, va a empezar a exportar café tostado hacia el Asia, incluyendo China. Entonces, hay situaciones, coyunturas que van a estar ocurriendo ahora y que a lo mejor no se tenían pensado, pero sí es importante incorporar y que solo lo saben ustedes, digamos, con más rapidez que nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Milenka, por los aportes.
tengo a Alejandro de la Tour que nos pide la palabra con un cartelito atrás muy motivante. Esa fondue es muy buena y muy tentadora. Bueno, muchas gracias Washington, buenos días, muchas gracias Andrés, Milenka. Una pregunta bien a efectos prácticos y pensando en prepararnos de la mejor forma para las próximas etapas de todo este trabajo, me interesaría saber a qué tipo de material, informe de resultados podemos acceder como para de repente los fines de semana ir estudiando un poco más y acelerar nuestro proceso de conocimiento y afinar un poco más la puntería. Muchas gracias. Alejandro es del sector lácteo, Andrés. Okay. Sí, perdón. Me faltó esa parte, disculpa Washington. Integro la parte de comercio interno de la Cámara de Industrias en representación de la Cámara de Industrias Lácteas del Uruguay, conjuntamente con Andrea Ferreira, que está por ahí también, que ella integra en representación de la Cámara de Industrias Lácteas del Uruguay la parte de comercio exterior de la CIE. Vale, Alejandro, muchas gracias. Bueno, mira, respecto a información, nosotros, bueno, vamos a proveerle toda la información hasta que yo he usado en las presentaciones anteriores, y ahí probablemente va a haber alguna pista que pueda a ustedes hacerles más sentido y eventualmente profundizar como hacía Milenka. Pero cada una de las actividades van a estar apoyadas por algún tipo de documento, en fin, o presentación, y por cierto que eso lo compartiremos con ustedes. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Andrea, tengo a Andrea y a César. Creo que estaba César primero, pero dale tú, Andrea. Sí, yo saludar y presentarme nada más porque a mi juego me llamaron. Así que, nada, buenos días para todos. Agradecerles este espacio para compartir este estudio y los avances que va a traer el mismo, que sin duda van a ser muy buenos para todos, para tener un mejor entendimiento. Gracias Andrés y Milenka por el aporte y por lo que van a trabajar para lograr que esto sea de esta manera. Presentarme nada más como ya me presentaron, así que saludarlos. Obviamente mucho vínculo con el sector lácteo y con la Cámara de Industrias. Así que, bueno, bienvenidos y estaremos en contacto. Muy bien. Gracias, Andrea. César. Gracias, Washington. Buen día a todos. Perdón. Apague el micrófono. No, simplemente responder algunas de las cosas que se preguntaron. Milenka, que sí, vamos a compartir, obviamente, durante el proceso información con ustedes, que se pueda procesar. Ya tenemos en curso una consulta de las gremiales sectoriales de la Cámara para que preliminarmente vayan haciendo llegar sus primeras impresiones en cuanto a intereses ofensivos y sensibilidades que quieran ir compartiendo, más allá de otras consultas que vamos a hacer más adelante y un poco más en detalle. Así que descontado que vamos a ir compartiendo esas informaciones con ustedes. Gracias por leerme en las redes. Después, en cuanto a lo que decía Alejandro, tanto Andrés como Milenka ya nos han aportado información por ejemplo, de los estudios de prefactibilidad que han hecho otros países, mismo Chile, Perú y Costa Rica, si no recuerdo mal, ya que también vamos a empezar a compartir ese tipo de información con el grupo para que se vayan metiendo en el tema. Y después al spoiler que hizo Jorge y no me acuerdo en el otro que preguntó Valerio, fueron preguntas bien interesantes, pero para los próximos capítulos de esta serie, me quedo con lo que dijo Valerio, esa pregunta que hizo, que bueno, creo que es parte de los desafíos del trabajo que tenemos por delante, ¿no? Dentro de las cosas que identifiquemos y como sensibilidades, más allá de lo que pueda pasar con el mercado interno uruguayo, bueno, la sensibilidad que puede implicar esta situación de Uruguay para con el Mercosur y la decisión de avanzar por la vía bilateral. O sea que vaya si va a ser un tema de debate en las próximas reuniones, ¿no? Era simplemente eso. Muchas gracias. Gracias, César. Respecto a su último punto, mira, yo como que tendía y respondí rápidamente como desde lo institucional, ¿no? De cómo poder responder al rol de Uruguay en el ámbito de Mercosur, en lo que se refiere a las instituciones y las reglas y la norma aquella que no permite negociar con terceros, etc. Pero
y conectando quizás con Andrea y aquí colega, se me olvidó, justo no lo veo el cuadro del sector lácteo, un elemento bien interesante para tener en cuenta en la conversación, y ustedes obviamente se lo saben perfectamente, cuál pudiera ser eventualmente el impacto sectorial de una negociación con China, por ejemplo, en el sector lácteo, y lo que pueda significar eso, y lo que uno pudiera esperar de las acciones del sector privado brasileño, por ejemplo, y cómo eventualmente esa bajada sectorial respecto al impacto en sectores productivos competitivos en otros países del Mercosur puede ser bien interesante también para ir preparándose, porque probablemente las presiones de esos gobiernos van a ir también por ahí, ¿no? Desde la perspectiva de sus propios sectores privados, que van a ir viendo que esto puede significar alguna desviación de comercio, cosas de ese carácter, cuando uno negocia con terceros en un contexto de un mercado común, aunque bastante imperfecto en el caso de Mercosur, teóricamente al menos está planteado así. Gracias Andrés. Tengo a Rubén pidiendo la palabra, pero antes me gustaría hacer una intervención porque cada vez que hablan de la decisión 32, aunque sin mencionarla como hiciste tú Andrés, y la alegada imposibilidad de negociar solos, yo comienzo a ver rojo y no puedo dejar pasar la circunstancia sin decir que la decisión 32 es un instrumento jurídico del Mercosur que no está vigente. De manera que, más allá de cualquier opinión, lo podremos conversar en algún momento, pero sí con respecto al tema del diálogo privado-privado tan necesario y sobre todo a nivel del Mercosur, comentarte que nosotros, como Cámara de Industrias, tenemos un diálogo muy fluido con los restantes gremiales industriales del Mercosur, inclusive a nivel de presidentes, emitimos declaraciones conjuntas, conversamos mucho los temas y tenemos allí un ámbito donde desde el punto de vista de las entidades de cúpula nos juntamos. Nos consta que también hay entidades subsectoriales que también tienen sus organizaciones en el Mercosur, de las empresas privadas, que mantienen diálogos, de manera que ahí hay ya un canal formalizado por donde estas cuestiones también se pueden conversar, además de la participación en el Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur, donde ahí están todos los sectores de la sociedad civil organizada, digamos. O sea, canales de diálogo que pueden ayudar a los gobiernos en las tomas de decisiones. Pero es muy bueno el apunte de la necesidad de ese diálogo privado-privado, además del público-privado. Rubén, tenés la palabra. Por favor, identificate y el sector. Sí. Muchas gracias, Washington. Mi nombre es Rubén Donangelo, integro la Comisión Fiscal de la Cámara de Industrias, pertenezco al sector farmacéutico y trabajo hace más de 10 años en la Comisión de Comercio Interno de la Cámara de Industria de Uruguay. Una pregunta concreta para los expertos es si el capítulo de compras públicas es negociable con China o no. Yo diría que es difícil. Hay algunas normas probablemente más multilaterales. Claro, yo veo difícil una negociación en ese ámbito por lo que estamos hablando, por China y su carácter económico institucional. Ahora, eso no quiere decir que, o sea, uno tiene que colocar todas sus aspiraciones, ¿no? Y eso desde la perspectiva, obviamente, de la Cámara, como nosotros, pero también desde el gobierno, digamos. El gobierno pudiera también colocarlo dentro de sus aspiraciones y después ver cómo lo utiliza, si es que lo puede utilizar. En una de esas, los tiempos también cambian y digo esto, y esto lo subrayo respecto a los tiempos cambian,
porque aquí hay un dato que me parece bien relevante de contexto global que sucedió hace 2 semanas, y es el hecho de que China anunció que quiere entrar al TPP. Y eso solo podría ser si es que China adopta el estándar del TPP en muchos ámbitos, ¿eh? En muchos ámbitos. El TPP es el estado del arte en materia de normas comerciales en el mundo, en distintos, como digo, sectores, ¿no? Propiedad intelectual, temas sanitarios, etcétera, cosas que uno puede decir, bueno, en China se va a meter en eso, bueno, formalmente lo dijo, y por lo tanto compras públicas. Y por lo tanto uno pudiera decir, mira, estas cosas avanzan rápido y eventualmente en una negociación distinta China podría plantearlo pensando de reojo que ellos están interesados en meterse al TPP. Y eso, aunque ese ingreso de China al TPP está complejo por muchas razones, hoy día por el rollo que tienen político con Australia, político-militar, digamos, con Australia, entre medio al día siguiente Taiwán pidió entrar al TPP, lo que también produce algún tipo de bloqueo, en fin, la geopolítica es compleja, pero uno perfectamente pudiera decirle, bueno, pues si usted quiere entrar al TPP, coloquemos sobre la mesa los que eventualmente estarían en el TPP. Entonces, ese elemento no estaba hace un tiempo. Entonces parece bien interesante. Muchísimas gracias, Reboleo. No veo más manitos levantadas o pedidos de uso de la palabra. Si nadie más está interesado en hacer consultas sobre este tema, entonces solo nos quedaría agradecer a Andrés y Milenka por su tiempo, a ustedes por la participación y el interés, y decirles que esto es, como dije al principio, un trabajo que recién comienza y que nos va a demandar mucha intensidad de acá a diciembre, pero que tampoco se termina en diciembre. En diciembre habremos terminado un análisis de factibilidad o habremos llegado a alguna conclusión respecto al análisis de factibilidad. Si las negociaciones comienzan, entonces ahí vendrá el trabajo en serio. Esto considérenlo como una pretemporada, para volver al tema futbolístico que planteó Andrés. Alfredo, te dejo para que tú cierres y quedamos despedidos. Muchas gracias. Gracias, Washington. Gracias a todos los que han participado. Bienvenidos, Andrés y Milenka. Quisiera decir simplemente convocarlos al compromiso de participar de esta etapa de aquí a diciembre, a todos. A los que hoy están presentes, a los que no se pudieron conectar, a quienes debemos ir a buscar. Esta etapa, que es la etapa preliminar, como acaba de decir Washington, si bien es un esbozo donde se trazan líneas, y se trazan líneas gruesas, donde lo que se contenga, en buena medida, va a estar en el planteo que nosotros logremos construir. Después ya habrá oportunidades de poder decir algunas otras cosas más adelante. Pero es muy importante que en esta etapa previa, en este esbozo de lo que puede llegar a ser el contenido del Tratado de Comercio, nuestra voz quede explícitamente presentada, ¿verdad? Que sea valorada hacia la interna de las gremiales, que sea valorada hacia el contenido global que nosotros vamos a presentar. Nosotros como gremial tenemos el desafío de estar presentes, de ser convocantes, no solo de cada una de las gremiales que integran esta Cámara, sino también de las empresas que no integran Cámara gremial alguna, pero que les puede ir la vida en esto. De modo que seamos receptivos, seamos activos participantes de este proceso, donde se van a estar escribiendo los titulares en trazo grueso, pero serán sin duda los elementos sobre los que debemos apalancar luego
la defensa de nuestros intereses, como dijimos, ofensivos, y el cuidado de las sensibilidades especiales que claramente se representan en las caras que miro en esta pantalla, y en el largo y ancho de lo que es nuestra malla social y el interés de la República en todo sentido. De modo que creo que lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro deber. Es decir, como dije al principio, el país se juega mucho, nuestras industrias se van a jugar mucho, y nosotros no tenemos otro camino que estar cerca de la jugada, y para eso es que hemos convocado a Milenka y a Andrés, y creo que encontramos, haciendo un gran esfuerzo de índole intelectual, de equipo, de apoyo, digamos, fraterno de lo que es el cuadro dirigencial acá a nivel de la Cámara de Industrias, para lograr ese espíritu cooperativo que se necesita cuando uno quiere entrar a la cancha a ganar, ¿verdad? Y no a jugar un partido que se va a perder. Todo parece desafiante, todo parece difícil, pero lo que está en nuestras manos es tratar de encontrar el mejor resultado posible para la enorme mayoría de nuestros asociados y para la República en su conjunto. De modo que muchas gracias, los esperamos en la próxima, a estudiar mucho, a trabajar mucho en las internas de las gremiales, a responder todas las consultas que les hagamos y a construir. Buenos días. Buenos días, presidente. Gracias. Gracias Saludos y a muchas todos. gracias al equipo de la Cámara por todo el esfuerzo que pusieron para esto. César, Saludos a Florencia, muchas gracias. 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 Miguel. Gracias a todos.